Bien, y vamos a presentar a nuestro último entrevistado de este día miércoles. Él es gerente general de Augura Advices, que es una consultora laboral, él es psicólogo laboral de profesión. Carlos Pérez Vargas está con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Hola Elena, muchas gracias por tu cordial invitación, encantado de estar con ustedes y gracias por extendernos esta invitación a participar con ustedes, así que muchas gracias, estamos muy bien. Aquí estamos junto a Roca Balbuena, muy interesados también de hablar contigo, Carlos, porque tú tienes fuerte experiencia, bueno, en todo lo que tiene que ver con la psicología laboral, algo que yo creo que ha impactado fuertemente y que nos pilló completamente desprevenido en la pandemia, porque yo creo que nadie imaginaba que íbamos a teletrabajar y a cambiar tan radicalmente nuestras costumbres laborales a raíz del COVID-19. ¿Cuál es el primer análisis que podemos hacer al respecto, Carlos? Bueno, yo comparto lo que tú señalas. El cambio fue demasiado abrupto, demasiado violento y efectivamente nos pilló más que de sorpresa. A pesar de que la situación de crisis sanitaria no se inició en Chile, sino que en otra parte del globo, pero nos golpeó fuertemente y de manera violenta. Así que por lo tanto yo te diría que la primera idea, el primer análisis que me nace es que esta situación nos hace ponernos en juego varias situaciones, pero primero la capacidad de adaptarnos de una forma inmediata. Y eso es algo a lo cual los seres humanos nos cuesta muchísimo. Ya nos es difícil adaptarnos en contextos más bien lentos o cuando los cambios son paulatinos. Por ende, cuando los cambios requieren una mayor agilidad de respuesta, es mucho más complejo y eso es lo que partió en marzo del 2020. Oye, hola Carlos, ¿cómo estás? Un placer hablar contigo. ¿Qué tal, Roca? Dentro de un estudio que ha habido que ha revelado que el 84% de los chilenos prefieren volver a la modalidad presencial. ¿Cuál crees tú que es el principal motivo? ¿Tú crees que es la necesidad de convivencia? ¿Tú crees que es la necesidad de escapar de tu casa, de escapar de tu esposa, de escapar del cabro chico colgado de la yugular? ¿O crees que básicamente es convivencia, la riqueza que te puede generar estar con otros? Sí, yo creo que las razones pueden ser variadas, pero si tengo que priorizar, pondría en primer lugar en el ranking la necesidad de estar en contacto con otras personas, ¿ya? La situación de teletrabajo obedece no solamente a medidas de prevención desde el punto de vista sanitario, sino que también obedecen a contextos de privación de nuestras libertades individuales o situaciones más extremas como son las cuarentenas. En ese contexto, el encierro a las personas nos hace mal, nos hace perder nuestras facultades mentales que nos llevan a lo que se supone que es la normalidad. Entonces, en ese sentido, la pérdida de contacto con los humanos, yo diría que es lo que nos hace añorar el volver y el regresar a esa actividad. Efectivamente, hay otras razones como las condiciones físicas de tu hogar, que muchas veces no son las más adecuadas para desempeñar el teletrabajo. Y eso tiene que ver con espacio físico, no siempre cuentas con una sala para el teletrabajo, o incluso tus conexiones a internet en la mayoría de las veces son bastante débiles o en algunos casos incluso no existen. Entonces, por lo tanto, yo te diría que la pelea, la discusión de la casa con la señora, con los niños, podría ser un factor, pero yo no lo pondría en primer lugar. Porque una de las ventajas del teletrabajo es cuando uno es capaz de combinar adecuadamente el equilibrio entre lo familiar y lo laboral, es estar trabajando con tu señora, con tu pareja. Oye, Carlos, pero tú lo decías súper bien y yo lo he escuchado en otras gerencias. Por ejemplo, no sé, me acuerdo de gerente general de Microsoft que lo mencionó. Una cosa es implementar la flexibilidad laboral y el teletrabajo y pensar que, por ejemplo, uno pueda después regresar a las oficinas quizás no todos los días de la semana, etcétera, etcétera. Otra cosa es el encierro, es que nos hayan tenido en cuarentena, obligatoriamente trabajando en la casa, porque yo también puedo elegir trabajar en un cowork, no necesariamente tengo que ir a mi oficina para trabajar. Entonces, ¿cómo también se va evaluando eso a la hora, por ejemplo, de prospectar cómo se vuelve al trabajo, no sé, en el segundo semestre del 2021 o ya para el 2022? Bueno, comparto contigo, Elena, por cuanto el empleador y en particular las áreas de recursos humanos o las gerencias de personas van a tener que desarrollar los mecanismos necesarios que les permitan captar la información de parte de su personal de cómo hacer más amigable este retorno, cuidando dos cosas. En primer lugar, el no contagio de las personas y por otro lado, no perder la continuidad operacional de la compañía en la cual estás administrando. En ese sentido, se requiere que el empleador desarrolle programas que estén orientados, en primer lugar, a la contención emocional de las personas, dado que no es tan fácil estar en esta modalidad de trabajo, y un aspecto que es más relevante es saber evaluar
las cargas de trabajo que tienen mis colaboradores y por sobre todo respetar el descanso o el horario de desconexión, que se llama desde el punto de vista legal, y que cuando son las 8 de la noche y tú ya dejaste de trabajar regularmente a las 6:30, no te sigan llamando pidiendo, Carlos, me mandas el archivo porque no lo encuentro. Pasa demasiado. Estás hablando por ti mismo, te tocó eso. Pobre Carlos lo tiene a las 8 de la noche trabajando, Algo pasó pero ahí, oye, ya. pero nosotros mismos también, es algo que se ha hecho como súper masivo y que uno tiende a no tener mucho cuidado en eso. Pero Sí, eso, entonces, Carlos, el que quiere trabajar de forma presencial es porque quiere acotar su horario laboral también. Yo creo que pueden haber diversas razones. Yo creo que además cuando el empleador es una persona que entiende que el trabajador está dispuesto a su disposición en un horario determinado y que para eso existe un equilibrio entre la vida personal, la persona no necesariamente va a querer volver a lo presencial. Lo presencial tiene riesgo, que es el riesgo del contagio, y eso es peligroso porque este contagio es muy particular. Algunos son asintomáticos y otros los lleva a la urna. Entonces es como tan extremo, ¿no?, la situación. Yo te diría que también, Carlos, tiene el tiempo de traslado que te suma mucho rato a la gente que no tiene auto, y los que tienen auto, porque eso te suma hora y media, de ida, hora y media, puede ser mucho rato que se agrega a tu jornada. Exacto, el tiempo de desplazamiento en una ciudad como es Santiago es muy compleja porque si yo vivo en San Bernardo y trabajo en un sector como ciudad empresarial, tranquilamente podrían ser 2 horas 30 de desplazo de ida y multiplícalo por 2 en el retorno. Entonces es mucho el tiempo. Y además, pero sí cuando yo estoy en la casa disminuyo los riesgos de accidente de trayecto, que también es una variable importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te diría que el retorno a las actividades presenciales es algo que muchas personas lo anhelan, pero debe ser realizado en forma cuidadosa y requiere que las compañías lo implementen de forma controlada, velando por estos dos conceptos: la salud mental de las personas, en ambos sentidos, y por otro lado, la continuidad operacional de tu compañía. Carlos, hay ahí dos temas que se abren interesantes. Uno tiene que ver con los liderazgos y cómo tú mantienes motivado a tu personal. También las confianzas que hubo que entregarle a ese personal que antes tenía que marcar tarjetas, estar ahí en la oficina, aunque se fueran a tomar el café, como que había control todo el tiempo. Y lo otro, estas nuevas formas de trabajar donde mucha gente ha decidido, y lo decía Roca esta semana, comprarse una parcela, irse a vivir un poco más lejos, porque ya ahora yo tengo la opción de teletrabajar. Incluso yo puedo contratar a alguien que viva en otro país. Cuéntame un poco cómo auguras tú este escenario también. Sí, bueno, yo creo que la gracia de desarrollar el trabajo teniendo como soporte una vertiente tecnológica es maravilloso, porque en el fondo hoy día yo puedo hacer uso de las competencias profesionales de alguien que está en Ámsterdam y que está en conexión conmigo y trabajamos y nos mandamos archivos y compartimos y discutimos perfectamente por una conexión Zoom, tal cual como estás tú y yo ahora. Entonces yo creo que lo positivo de esto es saber rescatar, que tiene sin duda ventajas, pero con todo orden de cosas se requiere un equilibrio para no pasar a llevar lo personal por sobre lo profesional o por sobre lo laboral. Y eso es difícil porque no estamos acostumbrados en la cultura laboral en nuestro país o en general en Latinoamérica a ese equilibrio. Oye, Carlos, a mí también a veces me da la sensación de que esta necesidad de trabajar presencialmente puede ser una especie de recreo, como que ya estás un poco así como asfixiado con el encierro, te sueltan un rato, vuelves a saludar a los compañeros, hay un par de happy hour, qué sé yo, y ahí de repente ya quieres volver oye, igual, está bien también. Entonces, ¿no será que es como es causa de la asfixia del encierro, esta urgencia de presencialidad? Sí, yo creo que sí, puede ser causa de la asfixia, pero además tenemos que entender que en esta nueva anormalidad, que es el concepto que yo utilizo para esta nueva anormalidad que nos toca vivir, la combinación de lo presencial con lo telemático nos va a caracterizar un buen par de años más, ¿ya? O sea, esta nueva realidad, esta nueva anormalidad a la que vamos a tener que acostumbrarnos, desempeñarnos y crecer en ella, tiene para rato. O sea, a nuestra actual pandemia le queda... Claro, yo no soy epidemiólogo, yo no soy especialista en esa materia, pero mi visión es que esto por lo menos le queda 2 años para que volvamos a un contexto similar al de febrero de 2020. O sea, este recreo que tú señalas es un recreo que aún le queda un buen rato.
Oye, a mí me gusta estar trabajando en mi casa. Yo tengo el otro problema, tengo como el síndrome de la cabaña, que al principio cuando tenía que salir a eventos y cosas, como que, más allá del contagio, porque yo tengo las 2 vacunas y todo, pero hay algo que también uno empieza como a ganar como ese espacio que tú decías, Carlos, antes de intimidad con tu familia, de que si tengo un ratito libre me voy a cocinar al tiro y no pierdo tiempo teniendo que transitar, no sé, en transporte público, en el auto, o sea, como que también yo creo que, y eso me ha pasado a mí en algunas cosas, algunos seminarios que he tenido que conducir, que la mayoría de los trabajadores dice, ¿qué agradezco de la pandemia? Haber pasado más tiempo con mis hijos, haber estado más tiempo hasta con las mascotas, si es que eran personas que vivían solas. Entonces, yo creo que todos esos factores va a haber que ponerlos en la balanza y va a ser súper desafiante para las compañías también, para que después no haya decepción de los trabajadores. Profesora, ¿sabes que yo tengo amigos periodistas que tampoco son de trabajos tan estables, que te lo juro, me han dicho que nunca en su vida habían visto un partido de la Champions League. Porque la Champions League siempre se juega los días de semana, únicamente martes y jueves, martes, miércoles y jueves, en la tipo 3:30. Y me dice, ¿no sabes la emoción que me produjo? Yo te diría, número 1 de la pandemia emocionalmente, haber visto partido de la Champions League, que no sabía, siempre lo vi en las noticias y nunca lo había vivido. Entonces, claro, tiene esta cosa de uno da y otro recibe, pero bien por los dos lados. Yo creo que va a ser desafiante para los recursos humanos de las compañías, de todas maneras. Sí, y yo creo que lo que tú señalaste en términos, por ejemplo, de las mascotas, efectivamente eso permite que las personas pasen más tiempo con ellas. Yo también tengo un perro que se llama Max y he aprovechado ese horario que existe de vida saludable en que salgo a correr con mi perro y este perro es como el que más me acompaña en mis entrevistas y salta entre medio de todo y efectivamente es así, o sea... Te da felicidad, te gusta, o sea, a uno se le aprieta el corazón. Yo tengo 3 gatos, el Roca tiene un perro en su casa, tenemos hijos, o sea, son cosas que uno se integraron dentro del mundo laboral que antes estaba completamente separado. Antes mis hijos no sabían en qué trabajaba yo, hoy día mis hijos saben cuánto tiempo paso frente al computador. Oye, y también se habla... Es que efectivamente se produció, perdona que te interrumpa, Roca, pero con el teletrabajo se produce una especie de humanización o una total deshumanización de la actividad laboral, ¿ya? Y ahí está lo bonito, es decir, a cuál de ambas tendencias es donde yo me diero. Y también lo que te voy a decir, Carlos, que porque hemos escuchado también el otro lado, que todos apuestan a que el teletrabajo se logre consolidar, porque es la visión del futuro, es lo que viene, genera menos gasto operativo, genera, qué sé yo, lo que estamos hablando, los beneficios. Y está también esto de una tendencia fuerte de digitalizar el empleo, con todo lo. Entonces también yo creo que hay una corriente que quiere, o sea, que se va a instaurar esto. O sea, más allá de que la gente sea mayoritariamente hoy quiere presencia, también muchas empresas y muchos emprendimientos quieren teletrabajo. Sí, yo creo que es verdad, y es cierto lo que tú señalas, porque los gastos operacionales de una compañía tienden a reducir bajo el formato de teletrabajo. Eso es real, ¿ya? Por distintos aspectos que no voy a entrar a detallar, pero raya para la suma, como dicen los auditores, el gasto operacional es menor. Pero si nos vamos a la esencia de lo que es una compañía, una organización, la compañía tiene que ver con una cultura y una forma de ser de sus personas. Por lo tanto, la pregunta para el gerente de recursos humanos que yo le hago es, ok, pero entonces, ¿cómo vamos a hacer esta nueva cultura organizacional, cuando los trabajadores se conectan y se desconectan con la misma facilidad? O cuando la gente tú nunca la ves y cuando ya no existe el happy hour, o cuando no está el cafecito, o bajémonos a fumar un cigarrito al primer piso, ¿ya? Entonces, los gastos operacionales que ya no vamos a cometer, probablemente van a ser necesarios invertirlo en un área que tenga que ver con el desarrollo de una cultura organizacional, porque eso es lo que hace que las personas seamos productivas y tengamos un buen aporte a nuestra organización. Carlos, me encantó tu visión respecto a todo lo que hemos conversado. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Cuéntanos un poco qué es lo que hacen en Augura Advices y cómo los podemos contactar. Bueno, Augura Advices, como tú señalaste al inicio de la entrevista, es una consultora que nos dedicamos a abordar temas de gestión de personas en un sentido amplio. Nuestra especialidad tiene que ver con la creación de políticas de relaciones laborales,
manejo de negociaciones colectivas, asesoramos a las compañías en ese proceso, en la relación con sus sindicatos, y es muy fácil, nos pueden ubicar a través de www.augura.cl, y tenemos varias redes sociales como el LinkedIn, un canal de YouTube, o nuestros podcasts que están difundidos en Spotify, donde hacemos entrevistas a distintas personas. Así que a través de augura.cl nos pueden contactar y encantados los apoyamos. Y tú además escribes columnas. ¿En LinkedIn también las podemos encontrar? Sí, soy columnista de opinión en varios medios y están todas disponibles tanto en la página de Augura como en mi sitio de LinkedIn, que es Carlos Pérez Vargas. Muchas gracias, Carlos Pérez Vargas, gerente general de Augura Advisors, por esta conversación tan interesante aquí en Emprender es Clave. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Roca. Un abrazo. Abrazo, Carlos. Bien, y ya nos vamos despidiendo, Roca. Interesante la conversación. Yo creo que tenemos tantos desafíos pendientes cuando volvamos a trabajar. Yo como que tengo sentimiento encontrado. Como que quiero, pero no. Sí, total. Oye, si tú quieres digitalizar tu negocio... Es fantástico. Sí, yo también. Y por lo mismo, si tú quieres digitalizar tu negocio, te invitamos a formar parte de la comunidad de empresas de Entel, donde vas a encontrar capacitaciones, cursos y herramientas digitales. Todo esto y más simplemente entrando en entel.cl/comunidad empresas. Nos vamos, Roca Balbuena, viene Metrópolis. Viene Metrópolis, nos vemos. Chao, profesora. Un besito, chao, chao.